Aló, bueno. Venga, por favor, a mi casa. Aló. Aló. Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular. Dame el número, pa. 70, Ajá, 30, ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Verdad? ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Pues dame la No. dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí casi por por la escuelita de Altavista. No. Espérese, hijo. ¿Aló? 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 ¡Déjala, por favor! ¿Aló? Ay, Dios mío. ¿Aló? Ay, le están pegando a un niño. ¡Ayúdame! Oiga. Es que mi mami está peleando. Por eso, ¿de dónde está? Hola, muy buenas tardes. Después de escuchar este video o este audio tan impactante, mis emociones están fluyendo porque no puede pasar desapercibido esta situación. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, donde hay crisis en el estado, las llamadas han aumentado. Cada minuto en Estados Unidos se reciben 28 llamadas por minuto, que al año eso equivale a 12,000 casos de acoso, violencia y cada vez más familias desunidas, hijos viendo a sus padres en esta situación. Es difícil no sentir nada al escuchar a este niño. La violencia intrafamiliar o el abuso físico no solo tiene que ser violento para considerarse violencia. Existe el abuso físico que incluye desde una mordida, un golpe, un jalón de pelo, un aventón, romper tu ropa. Existe también el control por medio del aislamiento, controlando tus visitas, tus salidas, a quién puedes ver y a quién no puedes ver. Está el abuso psicológico. Tonta, no sirves para nada, inútil, gorda, fea. Ni para comer sirves. Ni siquiera me complaces en la cama. Y no se diga del abuso económico. Controla el dinero, lo que entra y lo que sale de casa. Si no obedeces, no te pago el teléfono. No comes. Te revisa tu celular. ¿Quién te llama? ¿Quién te mensajea? ¿A qué hora? Te trata como sirvienta. Te humilla delante de tus hijos, de tus familiares.
de tus amigos, si es que los tienes. Y no solo eso, obliga a tus hijos a humillarte también. Y ellos mismos son testigos de ese abuso. Y si eres una persona que estás en el país ilegalmente, también te amenaza con sacarte del país, con hablarle a inmigración. O si tienes los trámites en proceso, te amenaza con retirarlos o cancelarlos. Existe el abuso sexual. Obligarte a tener intimidad de una manera que no te gusta, forzada. El aventarte cosas en la cara, ya sean líquidos u objetos, es considerado violencia. El agredir a tu mascota. Si estás separada con el control de los hijos, de las visitas. Esto y mucho más es considerado violencia. Tengo aquí conmigo en el estudio a una invitada muy especial. No quiero decir aún su nombre, pero quiero agradecerle por su valentía, ya que ella quiere compartir su testimonio de vida, porque ella es una sobreviviente de violencia intrafamiliar. Y quiero agradecerte también por estar aquí en KDHK, en Charlas con Lulú. Y pues quisiera empezar tu testimonio invitándote que les digas a todos los que nos están sintonizando quién es Emi Henrich ahora. Bueno, pues muchísimas gracias primero, Lulu, por la confianza, por la amistad y por permitirme llegar a tantas mujeres, las cuales están ahorita en el proceso de sobrevivencia, porque es un proceso de sobrevivencia. Te agradezco mucho cuando me invitaste. La verdad dije, bueno, regularmente tú sabes a lo que me dedico, que sabes que tengo una escuela de maquillaje y que tengo muchos años en esta área de la belleza, pero dije, me van a invitar a la belleza. Me dice, ¿será que puedes compartir esto? Me encantó, gracias, porque es una área muy privada que yo he tenido, pero a la vez pública, porque cierta parte de mi vida es pública. Pero muchas personas a veces nos dicen, yo no creo que tú con la vida que tú aparentemente tienes puedas llegar a tener una situación así. Y es muy importante porque la violencia intrafamiliar no solamente le pasa a una parte de la humanidad, a una parte de la sociedad, nos pasa a todas, nos puede pasar, incluyendo también a los hombres, incluyendo también a las personas que tienen diferentes culturas, ¿ok? Porque sabemos que parte del problema de la violencia intrafamiliar es la cultura también. Entonces, muy agradecida con el programa, muy agradecida con Lulú y con todos los demás. Y bueno, pues esta tarde voy a compartirles lo que yo viví un poco. Todavía hay cosas de las cuales no me gusta hablar mucho por privacidad de mis hijos sobre todo, pero sí en lo que respecta a mí. Cómo fue el proceso, cómo ha sido los últimos 3 años de mi vida y cómo fue anterior de los 3 años de mi vida y cómo esto es algo que a veces no tenemos en cuenta, que se va haciendo una bolita de nieve y dices va a pasar y viene el círculo de la violencia y no te das cuenta y vuelves a vivir y esto es cíclico y a veces cada vez se va haciendo más largo y después se va haciendo más corto hasta que llega el momento que en un día ya pasa todos los ciclos de lo que es el abuso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a ser lo que voy a trabajar ahora ya lo tengo como en mente porque mis clases es trabajar, pero es lo que voy a compartir con ustedes y lo cual te digo me siento muy honrada. Quiero explicar un poquito a la audiencia por qué decidí no presentarla, no porque ella no se merezca una presentación, sino porque yo le hice una pregunta y fue así: ¿quién es Emi Henrich ahora? Yo quiero que ella defina a Emi
en la actualidad, no a la Emi que vivió este caso? Bueno, la Emi de ahora es una mujer, alguien me dijo el otro día algo bien bello, lo cual le mando un saludo, esa persona es bien especial para mí en mi vida, es uno de mis terapeutas, me dijo, tú eres una persona de un carácter muy fuerte, y regularmente creemos que las personas que tienen un carácter fuerte son las que son geniosas, y realmente no. Me considero una mujer, en ese momento lo empecé a analizar y me considero una mujer, la mujer de ahora soy una mujer fuerte, una mujer resiliente, una mujer... creo que más fuerte que nunca, y sobre todo, dicen que es una mujer guerrera y que Dios no nos da guerras a mujeres que no podemos pelearlas, ¿no? Y mi guerra no fue una pelea, sino que fue algo que realmente un proceso, como una mariposa lo veo yo, porque de hecho las mariposas así son, cambian en un proceso. Y la nueva mujer que soy ahora no la cambiaría por nada ni por nadie. Entonces, esa soy la mujer de hoy, la mujer fuerte, la mujer guerrera, la mujer dinámica, la mujer que apoya a otras mujeres. Y mi hijo me dijo algo, mi hija, la mayor, mamá, la mujer empoderada, ¿tú sabes cómo? Dice, de hecho hay una película que habla de eso. Digo, sí, realmente una mujer empoderada, una mujer de poder, es una mujer que ha vencido muchos obstáculos, a pesar de que nadar contra la corriente en estos 3 años no ha sido nada fácil. Quiero que me digas, Emi, si estoy en lo correcto. He visto muchos casos de mujeres, incluso de hombres, que han sufrido mucho en la vida y que han pasado por circunstancias muy fuertes en todo el proceso de su vida. Pero eso mismo los ha llevado a ser mejores personas, pero sobre todo ser personas de éxito. Tú dijiste la palabra correcta, emprendedores. Así es. Definitivamente el proceso, si tú aprendes del proceso, porque no es fácil aprender del proceso, ¿ok? Hay veces que quieres tirar la toalla, pero la toalla nomás se tira en la playa, ¿ok? Entonces, en el proceso es muy difícil porque es como te digo, nadar contra la corriente. Sí. Cuando la corte no te cree, cuando la vecina te dice, ay, ¿cómo tú tan bella te estás sufriendo? ¿Cómo crees que estás sufriendo una situación de violencia? Si yo te veo tan feliz. Es más, tu fotografía es la fotografía perfecta, tienes la familia perfecta y tú dices, ¡ay, Dios mío, si esta mujer supiera que cuando yo me meto a mi casa, esto es una situación la cual no puedo ya manejar. Entonces, ¿qué pasa? Regularmente, o como te digo, sueltas la toalla en la playa, pero ¿qué pasa? Tenemos hijos, tenemos a alguien que le estamos dando un ejemplo y que de nosotros existe el compromiso, como dijiste ahorita, de poder hacer un cambio para que esa generación que viene sea educada de diferente manera. Y realmente nosotros nos quedamos, Lulú, y te digo porque somos de la época, ¿verdad? Sí, nos quedamos con la cultura anterior de nuestros padres en la generación X, XY, y en la generación de los millennials. Todavía alcanzamos, yo todavía alcanzo y tú también. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una confusión de culturas que nos hace de repente cascabear en qué es correcto y qué no es correcto. ¿Sí me explico? Sí. Y nuestra generación nueva ya no lo tolera. Muchas cosas ya no las tolera, pero las que estamos en esta generación todavía entre los 20 y 40, ya dije tu edad, entre los 20 y los 40, 45 años, y no se diga nuestras abuelas, lo seguimos viviendo y permitiendo. Y esto no es fácil, pero como dices tú, es para gente que quiere realmente emprender, aquí sí, emprender un vuelo nuevo hacia una vida mejor y hacia una vida sana, en todos los aspectos. Ay, pues no quiero ser dura, Emi, pero quisiera empezar tu testimonio y pues ahora sí que va a ir subiendo. ¿De tono? De tono. Está bien, estoy lista. Y quisiera empezar con... Primero que nos dijeras qué tipo de abuso viviste. Bueno, mira, te voy a explicar algo que yo en el 2011 tuve una primera despertar, que se le llama así. El primera vez mi despertar y mi movimiento fue en el 2011, donde me di cuenta que estaba yo viviendo una situación la cual no era correcta. Empecé a darme cuenta que empecé a leer el círculo de violencia. Dije, ah, caray, aquí como que encajo en ciertas cositas, ¿no? Que era pues el control. Yo no manejaba y yo no podía ir a la escuela de inglés. Yo fui después a la escuela de inglés, gracias a Dios hubo la posibilidad y embarazada fui a la escuela de inglés. Y en el 2011 dije, ah, caray, o sea, tengo que aprender a manejar.
tuve mi hija en el 2005, en 2008 nace otro de mis hijos y dije, bueno, pues debo aprender. Y se me dijo, no. Dije, caray, ¿cómo no? Oh, no, y tú no puedes manejar el dinero, tú no sabes, eres tonta para eso. Caray, dije 2 cositas. Y dije, ok, bueno, a lo mejor sí es cierto, porque yo como vengo de México. Dije, ok, yo soy hija de francés y mamá mexicana. Pero la cultura con mi padre fue muy diferente. Yo jamás vi abuso del lado de padre en mi casa, pero sí lo vi del lado de madre. Okay. Entonces, bueno, dije, ok, pasa los años y en ese entonces me iban a retirar a mis hijos por primera vez porque había una situación de violencia que yo no la veía así. Ok, tomamos terapias, empezamos a buscar ayuda y para el 2016 ya mi situación empieza a empeorar peor. Ok, y me acuerdo que yo voy a una clase y una de mis alumnas me dice, maestra, ¿usted está consciente de lo que está viviendo? Y yo volteé y la vi y dije yo, pues yo soy muy feliz. Me dijo, usted no es feliz, usted sobrevive creyendo que es feliz. Entonces empezó la presentación, la clase, y empecé a ver, y yo me acuerdo que mi pareja llegó y se sentó conmigo y me dijo, yo te hago todo eso del círculo. Wow. Y dije yo, y volteé y lo vi, le dije, ¿por qué si lo haces no lo cambias? Me dijo, porque tú no lo has cambiado tampoco. O sea que yo estaba permitiendo eso. Era más culpable que mi agresor, ¿ok? Yo lo había permitido. Salí de ahí llorando, fue un confrontamiento conmigo misma muy fuerte. Y mi segundo confrontamiento fue ya en el 2017, cuando una de mis hijas me dijo, yo no sé hasta cuándo vas a permitir que esto llegue a dónde y qué es lo que necesitas hacer para seguir evadiendo tu situación. Yo nomás espero que salgamos vivos de esto. Eso me cimbró por completo. Cuando yo escuché este video por primera vez, fue muy reciente de mi situación. Yo lo escuché, yo dije, gracias a Dios que no llegué a ese punto. Pude llegar, sí, los gritos fueron igual también. Gracias a Dios llegó la policía antes de tiempo. Estuvo alguien que me pudo ayudar en ese momento. Estaban mis vecinos y me pudieron auxiliar. Gracias a Dios. Pero sí fue tremendo darme cuenta. Dije, ¿cómo voy a salir de este círculo si yo lo marqué todo? Y mi hija, una de ellas, lo marcó todo y todo teníamos. ¿Ok? Creo que lo único que yo no tenía en ese círculo, y yo debo de ser honesta, era la parte sexual, como dices tú ahorita. No, porque en esa parte estábamos bien. Entonces, hay veces, menciono esto tan privado porque hay veces que porque estás bien en esa área, piensas que todas las áreas de tu matrimonio están bien. Y quiero que sepan que no es cierto, ¿ok? Eso lo estás sosteniendo de un hilo, como de una... así, de una nada, así se está colgando como una telarañita nada más, que está aparentemente rescatando el disque amor que aparentemente nos tenemos, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezó realmente, me empecé a dar cuenta y nos dimos cuenta los dos, ¿ok? Esto no fue algo que fue nuevo para los dos, sino que fue como simbrarnos. Pero ¿qué pasó de ahí? Pues ahorita te voy a ir contando conforme vaya pasando la entrevista, porque está como largo y un poquito me gustaría que la gente que lo está escuchando lo fuera digiriendo también y lo vea en mis redes sociales. Lo puse, el círculo de violencia, y también hay el de los niños, que es bien importante, y también el de los hombres, para que lo vean, porque muchas veces también hay hombres abusados, ¿ok? Sí. Y eso es bien triste también. De hecho, ahorita que estás mencionando sobre los hombres, al principio les dije que se han recibido por minuto 28 llamadas sobre violencia. Así es. Eso equivale al año 12,000 casos de violencia. Imagínate. Qué tremendo. Porque está subiendo y eso siempre. nada más es en Estados Unidos. No hemos incluido en todo el mundo. Tengo entendido que esa encuesta que tú estás diciéndonos ahorita pertenece a lo que es el sur, todo lo que es la parte de lo que es California, en la parte del este y del west, perdón, y que aplica por diferentes estados. Cuando yo me di cuenta de esto también, cabe mencionar, me decía una de mis trabajadoras, ¿qué le gusta a su pareja? ¿O qué le gusta a usted? Y todo lo que yo decía que me gusta, eso le gusta a la gente violenta. La gente es adicta al drama y a la violencia. Dice, ¿cómo es posible? Me decía, sí, especialmente la gente mexicana y latina. Dice, latina es una, mexicana en sí. Dice, dependiendo de la área de donde son, la violencia sube o baja. Y dices tú,
increíble y eso es cierto, es cierto. Hay personas que están acostumbrados a vivir en esclavitud. Todavía a estas alturas, yo tengo a personas que no pueden salir de su casa, no pueden contestar el teléfono y me dicen, Emi, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago para escaparme? Cabe mencionar, he ayudado a gente a escapar de su casa, sí, he ayudado a gente a ir al albergue también. Y bueno, lo mío fue muy fuerte porque llegué al fondo completamente. Yo sí puedo decirte que el día que yo lo decidí salir de ahí, pisé el fondo y ahí cuando ya llegas al fondo, no hay más que ir para arriba o morirte. Y es tu decisión. Seguir ahí y acabar muerta o rebotar para arriba. Y ya no hay más. Entonces yo lo decidí hacer así. Fue terriblemente duro porque yo tomé mis hijos. El policía me dijo, la estoy esperando afuera. Espero que de aquí a las 7 de la mañana usted esté viva cuando salga de esa casa y va a ir a poner una orden de restricción. Porque la próxima vez la va a matar. Dije, tanto así, ¿no? ¿Cómo? Sí, y ese día fue el día que me fui. Me fui, todavía después de eso, cuando fui a la corte, la juez nos dijo, es que un matrimonio tan bonito, tan estructurado, con tantas cosas económicas juntos, con hijos tan bonitos, 3 hijos, ¿cómo le van a hacer? Mejor traten de reconciliarse, ¿no? Era irreconciliable. El momento que la juez me dijo eso, yo me fui a un albergue con los niños y de ahí empieza mi historia. De ahí empieza mi historia y de ahí empieza mi restauración. Durísima. Ha sido un proceso de llorar, meterte a la regadera y llorar y decir, habré hecho lo correcto, me había gustado más quedarme, me gusta más la situación que estoy viviendo, pero sabes que mi decisión fue tan fuerte, obviamente apoyada de muchos programas y apoyada de la mano de Dios, que yo tengo mucha fe en eso, que Él me ha sacado adelante en todo esto. Y dije, ok, ¿cuáles son mis metas? ¿Qué quiero hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuéntanos, Emi, entonces, si esta alumna no te hubiera abierto los ojos, ¿tú crees que hubieras podido salir de ese círculo? Sí, pero me hubiera tardado más, pero a lo mejor no hubiera salido avante, ¿ok? No hubiera salido avante porque muchas veces el que alguien te diga que está en peor o mejor situación que tú o esa persona me está viendo, yo lo sé porque conecté con ella antes de llegar acá. Esa persona sufrió un abuso tremendo en su juventud y es un ejemplo de mujer, ha sido una mujer ejemplo en todo y ella fue afectada físicamente, mental, emocional y en su cuerpo, ¿ok? Y cuando ella me dijo, yo la volteé a ver y dije, ok, me dijo, yo estoy parapléjica, pero estoy viva. ¿Y tú? Y yo volteé y le dije, ay, Dios mío. Dije, me está diciendo ella, eso quiere decir que ella se da cuenta, que la gente que está a mi alrededor se da cuenta de lo que yo estoy viviendo y yo no me doy cuenta o me hago tonta. Y pues te voy a decir algo, o sea, era muy cómodo para mí trabajar 12, 16 horas porque era lo que tenía que trabajar para mantener un estatus social alto, elevado, que era lo que a mí y a él nos gustaba. Pero obviamente dices tú, ay, no, pues trabajo tanto y todo, pero yo tenía que vivir con una cámara aquí y una cámara acá para que él me pudiera ver las 24 horas que yo duraba en mi estudio o las 16 horas, porque llegaba a dormir en el estudio debido a esto, dormí en mi academia y no me da pena decirlo, y de tener los minutos medidos, no has llegado a la casa, son 23 minutos de la academia a la casa, porque no llegas, son 26 ya. Le dije, pues se puede haber parado por un café, ok, te compraste 6 cafés este mes, me los tienes que pagar a la cuenta. Y tú decir, oye, pero trabajo 16 horas, me debo un café. Lo siento, lo regresas a la cuenta o te lo descuento del mes. O sea, wow. Dices tú, wow, ¿eso existe? Sí, existe. Y como vuelves a mencionar tú, nunca piensas que tienes alrededor de ti un montón de personas que están siguiendo tu ejemplo. Y dije, ¿qué ejemplo voy a hacer para estas mujeres? ¿Cuántas mujeres pueden o salir de esta situación? ¿O cuántas mujeres pueden quedarse en esa situación? Porque tú, pues Emi aguanta, yo aguanto. Y cabe mencionar, tú sabes cuánta gente sigue en mi carrera y me sigue y todo, y lo cual agradezco muchísimo. Y en ese proceso obviamente perdí amistades que yo creía que eran mis amistades. Ahora pues está la gente que tiene que estar. Tuve que limpiar todo, como dice, el abrir ese cajón de mi vida y limpiar ese armario completamente de mi vida y empezar de cero.
Fíjate, Emi, cuando yo publiqué en redes sociales sobre el tema, Ujú. hay mucha gente que no da like, pero a mí me impactó la gente de alcance al publicar esa nota, ¿no? Ujú. Y me sorprendí los números, Yo te mandé ayer un número, pero ese número subió. Wow. Y lo más bonito, por decirlo así, fue que hubo gente que se comunicó conmigo, unas para querer ayudar a mujeres con esta situación en cuanto a ayudarles a cómo salir de este problema. Ujú. Otras para decirme con quién pudiera hablar. Ujú. Entonces dije, wow, o sea, a veces uno publica algo y no sabes qué impacto va a tener. Exacto. Pero entre esas mujeres y aún en el camino aquí al estudio, mucha gente me preguntó, ¿por qué esas mujeres no dejan al marido si están viviendo eso? Yo no puedo contestar esa pregunta. Me lo hicieron muchas veces. ¿Qué es lo más difícil, Emi, para poder huir? ¿O cuál es el miedo mayor para no dejar esta situación? El que sabes que esa persona tiene tu control total, que te va a destruir. La persona, eres adicta, es como una droga para ti la persona que te destruye. Es una autodestrucción porque tu autoestima se lastima tanto, la permites llegar a tal punto, porque creo decirles algo, o sea, es algo que aprendimos de alguna manera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esto se vuelve una adicción a que te lastimen y se vuelve una adicción y la autoestima está tan mal que terminas hasta defendiéndolos, porque justificas y defiendes. ¿Y qué es lo que te da más miedo de irte? Yo he platicado con varias víctimas y varias víctimas me han dicho, uno, económicamente, ¿dónde me voy a encontrar? ¿Ok? Dos, él va a controlar absolutamente todo lo que hago. Yo viví absolutamente todos los puntos estos, ¿ok? Él va a lograr hacer algo en mi contra o va a hacer algo contra de mis hijos o de mi familia, ¿ok? Lo cual pasó. Él me va a exhibir, el caso mío, yo soy una persona un poquito pública aquí en San Diego y todo. Cuando pasó algo muy fuerte conmigo, se exhibió en todas las redes sociales, se subió en las plataformas, se subió en el internet, se subió a mi propia familia con fotos, con mensajes, a mi propia progenitora, sin ropa, o sea, cosas terribles, ¿ok? Entonces tienes tanto miedo, o sea, si no me haces caso, o si no retiras eso, o si no haces esto, voy a hacer esto. Entonces el miedo es tanto que la gente se dice, ay, ¿cómo? ¿A poco la va a seguir tanto? ¿A poco la va a ver tanto? Yo tenía un GPS en mi carro, yo tenía GPS en mi cartera, todavía hasta la fecha tengo que estar cambiando todas mis contraseñas de todo porque me robaron mi identidad a mí y a mi hija. Entonces es realmente preocupante para la víctima decir cómo le hago y qué hago, pero ojo con esto, hay recursos y se los digo, mujeres no están solas, siempre va a haber alguien que va arriba de ti, alguien que está atrás de ti, que te va a poder ayudar. Yo tuve 2 amigas que me ayudaron y me siguen ayudando, las cuales también, yo sé que me están viendo, no voy a decir nombres, también por su privacidad, pero grupos en los cuales mujeres me apoyaron y me dijeron saber, Emi, si algo pasa, yo voy a estar ahí. Gente que fue conmigo a la policía, porque quiero que sepas que a mí uno de mis incidentes fue afuera de la policía de la ciudad, con mi hijo llorando ahí, y la policía no salió y el hombre me estaba a punto de golpear afuera de la policía. Cuando yo enseño esto a víctimas de crimen, porque hay un programa que se llama Víctimas de Crimen y es bien importante para las víctimas porque ellos te ayudan con tu casa, te ayudan con tu carro, te ayudan con tus pagos, te ayudan a moverte de un lugar seguro, con cámaras, con protección, con seguridad. Entonces muchas veces las víctimas dicen, ay, ok, hay otra cosa más, pero hay que buscar, hay que tocar puertas y no cansarte. Es muy difícil decir, ¿sabes qué? Amiga, ocupo ayuda, ¿sabes que estoy así? Yo le hablé a alguien esa noche y le dije esto y ella fue la que me ayudó a hablar a la policía, fuimos a la policía, pasó en la policía esto y esa madrugada llegó el policía a mi casa y todavía él le dijo, ella me golpeó.
Y mi mamá me lo dijo, ¿por qué golpeaste a Alberto si todo estaba bien? Perdón, ya dije el nombre. Ay, pero ¿por qué lo hiciste? Le dije, mamá, yo no lo golpeé. Él dice que sí, me lo dijo. Me golpeaste, y dijo el policía. Tranquila, hay tantos reportes que no hay ningún problema. Luego yo llegué a tener 23 reportes en un mes y nadie hacía nada. Wow. Nadie hacía nada. Mis hijos hablaban como esa llamada y nadie hacía nada. ¿Por qué? Porque el nivel económico, social, la manera de hablar, otra cosa, el idioma. A mí me da miedo todavía a veces tener que hablar al 911 porque hay alguna situación que tengo que reportar, porque lo tengo que reportar y decirle, ¿sabe qué? En inglés no puedo hablar porque tengo tanto miedo que no puedo. Cabe mencionar, terminé con un problema, obviamente, de trauma. También agradezco muchísimo a mis terapeutas de víctimas de crimen. Duré 40 semanas en un programa específico para poder superar el miedo. Yo me hacía pipí de miedo. Y a mí no me da vergüenza decírselos porque no pasa nada. O sea, somos mujeres, somos humanos. Claro. Somos mujeres educando nuevas generaciones que si queremos evitarle ese sufrimiento, si yo le puedo evitar el sufrimiento que mis hijos vivieron, que a lo mejor mi expareja también, porque ellos sufren también, porque no saben ni por qué son así, por lo que traen de su pasado, realmente lo hubiera podido hacer. Sí, pero no está nada más en mí. También está en la educación que tenemos estando en casa. Yo llegué a la conclusión, estoy escribiendo un libro, ya tengo bastante escribiéndolo, ya casi lo termino, donde decía que nosotros hacíamos los machitos en la casa, ¿ok? Y las princesas, las cuales se les caía la corona en la casa, las hacemos nosotros. Entonces, cabe mencionar, necesitamos reeducarnos. Eso es básico. Y vuelvo ya me extendí muchísimo a la pregunta que me hiciste. Es muy difícil, pero hay opciones y hay ayudas y ahorita es el momento de pedir ayuda y de alzar la voz, porque ahorita están siendo escuchadas. ¿Qué sería una de las recomendaciones principales que pudieras decirle a nuestra audiencia? Mira, la primera recomendación principal es si tú ya encontraste que estás en una situación de violencia. Ahora, no es porque en ese círculo tengas todo y esperes a que tengas todo el círculo, ¿ok? No esperes a eso. Si ya tú tienes 1, 2 o 3 cosas que ahí te están haciendo ruido, empieza a buscar ayuda, ¿ok? Porque obviamente eso va a escalar y se hace una bola de nieve en un momento. Lo primero que yo les digo y les sugiero es empiecen a hacer un diario de la violencia que están viviendo. Es terrible, es tremendo, es bien difícil escribir. Hoy me empujó, hoy me encerró en el closet, hoy me dijo esto. Pero hoy me dijo que me ama y pasamos muy bien y el domingo fue perfecto y en familia, pero llegamos a la casa y nos peleamos. Llevar un diario y después lo leía yo y decía, ay Dios mío, esto estoy viviendo, esto es una novela, ¿cómo? Eso me empezó a ayudar a mí a darme cuenta. Después de eso, empezar a buscar grupos de ayuda de mujeres que están en la misma situación o están en alguna situación similar para verlas alertas y ver los focos rojos, ¿ok? Okay. Y por último, buscar ayuda en tu comunidad y alguien seguro, una persona que sea tu plan de acción y tu plan de seguridad siempre, contigo y con tus hijos. ¿Ok? Yo, por ejemplo, mi hija la mayor sabía que si yo estacionaba el carro al revés, había emergencia. ¿Ok? Mi trabajador sabía que si yo estacionaba el carro así y prendía tal luz, había emergencia. Mis hijos saben que si yo digo la palabra tal palabra 3 veces, ellos saben que estamos emergencia 1, emergencia 2, emergencia 3 y que cuando yo dije 3 veces esa palabra, ellos tienen que hablar al 911. Y una emergencia, ya ahorita, por ejemplo, en esa emergencia que vimos, yo decía, ¿por qué la del 911 no le mandó la patrulla a tiempo? ¿Por qué lo hace tan pasivo? Afortunadamente ahorita en la situación de violencia, cuando tú reportas, no van a ir con la persona que te está agrediendo en ese momento. Y créanme que no, porque a veces los protegen, no van a ir con esa persona, van a ir contigo y ayudarte a ti, darte programas a ti. Existe una ley que es la ley de Mary, que te protege, que ahorita va a hablar el abogado de eso. Entonces hay muchas cosas para salir de esto. Y después cuando pasan los años y te das cuenta, realmente yo era feliz. Cuando un día te sientas en la cama y dices, wow, me puedo tomar el café y yo me lo compré y me queda dinero para mí. Te sientes bien. Cuando ves a tus hijos que dicen, mamá, me siento que puedo decir esto, me siento que me puedo poner un pantalón de un color y me siento aceptado. Dices tú, tan así. Me dice mi otra hija, me siento tan a gusto de poder ver la tele y poder expresar
¡Gol! Porque no tengo que mantenerme callada. Lulu, son cosas básicas que vivimos a diario, pero no nos damos cuenta. Y como te digo, estamos buscando lo mejor, la excelencia para nuestros hijos, pero muchas veces nosotros somos el peor ejemplo. Entonces, si no buscamos todas esas opciones, el miedo es una cosa aprendida. Aprendemos a tener miedo, no nacemos con ellos. Entonces, yo les invito a que más que nada busquen primero que nada ayuda, no están solas, hay cantidad de programas y cada año hay más. A mí me escriben mucho en redes sociales también. Y estoy para apoyarlos y para poderles ayudar en el proceso también. Una parte de mi tiempo la dono para ese tipo de mujeres y digo, sí se puede. Si yo pude, tú vas a poder, ¿ok? Y a veces dices, sí, muy fácil, tú lo puedes decir. No, no ha sido fácil. Yo perdí todo. Perdí mi casa, perdí mi carro, perdí mi casa por segunda vez, perdí mi carro por segunda vez, perdí mis hijos en el proceso, él me los quitó. Perdí absolutamente todos mis negocios, todo lo que había ahorrado en mi tiempo, todo lo que tú me ves puesto, todo eso lo perdí, todo. O sea, yo llevaba un cambio y había días que no había para comer así como lo ves. Y hay gente que me dijo, ¿por qué no nos buscaste? Porque era un proceso que yo tenía que vivir sola y aprender a buscar ayuda y aprender a buscar que había oportunidades fuera de la zona de confort, que también a veces nos afecta mucho. Emi, quisiera que por último nos dijeras cómo romper ese miedo. ¿Cómo romper ese miedo? Ok, primero que nada, yo creo que las mujeres, pienso yo esto, no sé, ¿verdad? A lo mejor me equivoco, pero yo creo que todas tenemos un ancla de fe. Lo más importante en eso es tener una meta, pero atada a algo que sea con fe. Yo esas noches, dicen que el llanto de una madre, que el pedir de una madre es muy fuerte. Yo busqué de Dios muchísimo, primero que nada, pero cómo perder ese miedo es enfrentando al miedo, enfrentando no al agresor, porque a veces te pones en más riesgo, pero enfrentando mi situación, dónde estoy ahora, qué quiero y cómo me veo y me proyecto en unos años. Y hay veces que, como dices tú, no, yo no quiero batallar económicamente, yo no quiero batallar físicamente, yo no quiero batallar mentalmente. Bueno, lo siento, vas a batallar porque nada es gratis. Pero el miedo lo vas a seguir teniendo. Nomás vas a tener que aprender a manejarlo y aprender a que vas a tener que vivir siempre teniendo a alguien que quizás es tu agresor a tu lado. No viviendo con él, pero en el resto de tus días. Pero simplemente trabajar tú como persona, buscar ayuda. Hay muchísimas, como digo, vuelvo a repetir, ayudas, pero sí se necesita una terapia emocional, una terapia psicológica. Hay personas que necesitan medicamento. Yo necesité medicamento al principio y me ayudó muchísimo, muchísimo, porque la depresión de perder todo y perder, sobre todo a mis hijos, era lo que a mí más me dolía. Fue muy duro, pero enfrentarte a ti mismo y enfrentar ese miedo y perderlo, lo vas a perder cuando lo enfrentes, definitivamente. Y veas que no estás sola. Es una batalla que tú puedes vencer como una guerrera si tú lo decides, y también el día que tú decides dejar de ser víctima. Yo un día lo tomé, fui al mar y tomé la decisión, dije, hasta aquí fui víctima, no más. No pienso, ay, me pasó todo esto y todo y ya yo es... No puedes vivir toda la vida en ese punto de, ay, víctima. No, ahora viene ya la mujer que pasó por el fuego, ¿ok? Como un barro, pasó por el fuego, por el proceso, ahora ya viene la parte bonita, ¿no? Que es la parte de endurecerte, de hacerte fuerte como un jarrón así duro, y ahora de pintar ese jarrón y ponerlo bello, y ahí está, ¿no? Y rodearlo de flores y rodearlo de cosas bellas y hermosas y los jarritos alrededor, ¿ok? Entonces es muy difícil. Yo no digo que es fácil y para mí no lo fue y no lo va a ser para ti, pero a ti que me ves y que me escuchas, yo solamente te digo que puedes salir de esto si puedes y que no estás sola. Pues quiero agradecerte, Emi, el tiempo que nos diste. La verdad se me fue rapidísimo. Ay, a mí también, y me encanta hablar. Quisiera seguir, pero claro, pues ya está un programa, ¿no? Claro, definitivamente. Pero antes que nada, Emi, dile a la gente qué sorpresa tienes para ellos. Bueno, miren, yo decidí darle una sorpresa a una mujer
que esté pasando por la situación que yo pasé o esté en un proceso de empoderamiento, porque somos mujeres con poder, todas las personas, pero en específicamente una mujer que quiera emprender este negocio de lo que es la belleza, yo les voy a regalar una beca, pero para yo poder asignar esa beca, el grupo de Lulú y su equipo de la tele, del programa, perdón, vamos a elegir a una mejor historia. Vamos a abrir la trivia el día de hoy, ¿te parece bien? En mis redes sociales, en las tuyas y en las del canal. Okay. Y vamos a estar promoviendo el canal, que nos ayuden a compartir para que este canal crezca y podemos informar a más personas y más mujeres, pero voy a regalar una beca que le llamo yo la beca de transformación. En esa beca de transformación yo las enseño a hablar, las enseño a presentarse, las enseño a vestirse, las enseño a ver los programas que tenemos como nosotros como escuela y programas de gobierno, que fue donde yo te conocí, ¿estás de acuerdo? Y también les enseñamos parte de cómo empezar un pequeño negocio. Es una beca muy completa. Realmente tiene un buen valor, pero el valor que tiene más fuerte es que está no rodeada nada más por mí. Hay otros maestros, tenemos psicólogos, tenemos consejeros y tenemos un grupo en el cual apoyamos a esa mujer que se lo gane, ¿no? Y sobre todo algo que tenemos en EMI Artistic Makeup, que es que la mujer que llega con nosotros sea una mujer que dé fruto y esos frutos estén extendiéndose como un árbol, ¿no? Entonces, de ahí ha salido varias fundaciones que ayudan a mujeres víctimas de violencia. Princesa Adelante, que fue la que más me ayudó a mí. Me apoyó muchísimo y fue una misma de mis alumnas y no fue la que me dijo que estaba en proceso de problema. Más sin embargo, salió de mi Artistic Makeup y han salido muchas fundaciones pequeñas de mamás con autismo, etcétera, etcétera. Entonces, quiero yo apoyar a una mamá con esa beca. Y entonces vamos a hacer esa trivia, vamos a estar por las 2 semanas mandando las mejores historias y el que tenga la mejor historia y que sea nominada a esa persona, pues vamos a poder ayudarla, ¿no? Ok, vamos a ir ahorita a un corte, más adelante les vamos a explicar más sobre esto. No se desconecte, usted está en Charlas con Lulú para juntos buscar un bienestar familiar. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias por seguir sintonizando kdhk.tv. Esto es Charlas con Lulú, con su servidora Lulú Mariscal. Tengo el honor de presentar ahora al abogado de inmigración Alejandro Monsalve, que aparte, no nomás es abogado, es paracaidista, ¿verdad? También. Es locutor y conductor de KDHK. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pues muchas gracias, primero que nada, por aceptar la invitación al programa de Charlas con Lulú, ya que es un tema muy interesante que me imagino, Alex, que ahorita no sé si los casos hayan aumentado sobre la visa que tú nos vienes a hablar, de la visa VAWA. Exacto. Primero, digamos que el tema de violencia doméstica abarca varias ramas del derecho, porque puede ser una parte penal o criminal, puede ser una parte de familia y también puede ser una parte de migración. En el caso particular de hoy vamos a hablar justamente sobre las visas VAWA, que son visas que en realidad no son muy conocidas entre la comunidad hispana, si bien son bastante antiguas. O sea, esto se promulgó en el año 94. Imagínate el tiempo que tiene y no está muy dado a conocer, exactamente. Entonces, ¿qué es VAWA? Primero, para hablar de VAWA deberíamos entender por qué surge esta visa. Expliquemos el origen. VAWA es Violence Against Women Act, ¿okay? O sea que sería la ley de violencia contra la mujer. Okay. Bien. Ahora, cuando una persona quiere, como se llama vulgarmente, arreglar los papeles, como decimos en la jerga coloquial, que sería recibir la residencia o el famoso, la tarjeta verde, el green card, que digamos que se llama así porque originalmente era verde, viene de ahí. Hay 3 caminos, ¿verdad? Okay. O una persona es muy adinerada y tiene una visa de inversión, EB5,
que históricamente la inversión mínima era de $500.000 y este gobierno la aumentó a 1.9 millones de dólares, o sea que quedan muy pocas personas que pueden entrar en ese grupo. Luego tenemos la vía de una visa por trabajo, donde una empresa de Estados Unidos sponsorea a un trabajador extranjero, y luego, si es una visa que se llama de doble intención, se hace el cambio a una residencia, se hace el ajuste de estatus. Y luego tenemos la visa, que el camino que todos conocemos, que es la vía familiar, ¿okay? Que por matrimonio, por ser hijo de un ciudadano americano, por ser padre de un ciudadano que cumple 21 años. Claro, en ese proceso siempre hay dos etapas. Hay una primera etapa en donde el ciudadano o el residente pide a la persona, se hace la petición, que es el formulario que todos conocemos como I-130, y luego viene el ajuste de estatus o el proceso consular. Ok, ahora, refiriéndonos al tema de la violencia doméstica, supongamos que una mujer, en realidad se llama VAWA y dice women, pero en realidad esto cubre también a los hombres. ¿Okay? También tenemos que pensar que desde el 94 hasta ahora hubo muchos cambios sociales. Tenemos el matrimonio igualitario en 2015. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que el caso típico, un hombre que es abusador. ¿Bien? Entonces, se casa, ya sea ciudadano o residente, se casa con una mujer y con la promesa de que te voy a arreglar los papeles. Ya te voy a arreglar los papeles, te voy a arreglar los papeles, y eso no sucede nunca. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace la persona para solucionar su problema migratorio? Porque también hay que entender todo el contexto. ¿Okay? En el testimonio que escuchamos hoy también, vemos que en el tema del abusador hay un patrón, en algunos casos, psicópata. Claro. Son personas que tienen una doble personalidad, son personas que tal vez en un ambiente social el resto de la gente lo considera una persona muy agradable, que trata bien a la mujer, pero luego en la casa aparece una personalidad totalmente diferente, se transforma. Sumamos que tal vez en algunos casos hay algún tipo de adicción, entonces empezamos con una cervecita, con un vasito de vino, hasta que nos tomamos todo el six-pack y ya somos otra persona. Claro. Bien, entonces hay toda una serie de factores que se suman. Entonces, ¿qué pasa? Ese hecho de que la persona no es legal, llamémosle, no tiene los papeles. A mí no me gusta decir que una persona es ilegal. Digamos que es una persona que no tiene los papeles en orden, ya sea porque entró en forma sin procesar, entró por la frontera, o porque se quedó después del periodo de autorizado para quedarse. Esa persona, ese hecho, el abusador lo utiliza como un medio de extorsión. ¿Okay? Entonces, si me denuncias, te van a deportar. Sumado a eso, muchas veces estas mujeres vienen de un nivel tal vez socioeconómico, cultural, relativamente bajo, no terminaron una educación secundaria, sí, no tienen conocimiento de inglés, no entienden cuáles son las leyes que la protegen. Entonces, ¿qué pasó? VAWA lo que viene a hacer es que es una visa que permite que la víctima se autopida. O sea, que no necesitamos que el ciudadano inicie el proceso de petición, sino que la víctima se pide a sí misma, sin ni siquiera tener el conocimiento del ciudadano de esta situación, ¿okay? Porque se puede dar una dirección de notificación que no es la misma en la cual reside. O sea, porque también puede haber una situación de violencia por el hecho de que, ¿cómo me estás denunciando? Mira lo que estás haciendo, ¿verdad? O nunca recibe los documentos. O nunca recibe los documentos, claro. Exactamente. Entonces, esa es la idea de VAWA. VAWA es que la persona víctima se autopide. Es lo más importante que tenemos que recordar. Ok, Alex, tú estás mencionando sobre una persona que está en proceso de migración. ¿Qué pasa con las personas que viven, por decir, del otro lado de la frontera y están casados con un ciudadano americano? Uh-huh. Y digamos que el ciudadano se vino con los hijos a Estados Unidos y ella queda en México o en Tijuana. ¿Qué pasa en ese caso? Bien, ahora que más o menos entendemos lo que es VAWA,
y sería importante, tenemos una placa donde vamos a mostrar quiénes son las personas que se benefician Ok. con VAWA, ¿verdad? Entonces tenemos el caso típico que es una persona que se ha casado con un ciudadano o con un residente. Tiene que haber un matrimonio legal válido. Hay personas que tienen una convivencia, se juntaron, no es suficiente. ¿Okay? Tiene que haber un matrimonio legal válido, ya sea en Estados Unidos o en otro país. Eso es importante. Y el matrimonio tiene que ser un matrimonio de buena fe. Ok. ¿Qué quiere decir? Que la persona se casó realmente por un sentimiento, por amor, y no se casó para arreglar los papeles. ¿Ok? Bien. Ahora, sucede que tal vez el ciudadano o el residente falleció o se divorciaron. Esta ley te permite hasta 2 años. Hay un periodo de 2 años posterior, ya sea al fallecimiento del ciudadano residente o al divorcio, siempre y cuando la causal del divorcio haya sido la violencia, ¿verdad? O sea, el abuso doméstico. Si la persona está acá o no, no es tan importante si la persona se fue por motivo del abuso. Muy bien. Sí hay una condición que ellos tienen que haber convivido, en un momento tienen que haber vivido bajo el mismo techo. Pero si la persona está en este momento en el extranjero, si la persona se fue de los Estados Unidos, el abuso ocurrió en los Estados Unidos y la persona se fue a consecuencia del abuso, tal vez para escapar esta situación, puede. ¿Y qué pasa en el caso de que ella creía estar casada? Porque pues hubo una Ajá. boda falsa y resulta que Bien. No fue así. Ok. Lo que tú llamas tiene un nombre técnico que suena mal, pero es así. Es un matrimonio putativo, así se llama. Ok. Es el término legal en donde una persona está casada de buena fe, cree que se casó de acuerdo a las exigencias de la ley, pero ese matrimonio resultó nulo. Y no digo anulable, nulo. Nulo, ¿por qué? Por una situación de bigamia. Quiere decir que la otra persona con la que tú te casaste tenía un matrimonio válido en ese momento. Puede que de esa misma persona tal vez lo hizo de buena fe, creyó que se había divorciado o lo que fuere. Pero si hay una situación de bigamia y el segundo matrimonio es nulo, también está amparada. Es la única razón en la cual una persona que legalmente no está casada sí está amparada por VAWA. Entonces cuéntanos quiénes califican. para Bien, esta visa? entonces tenemos el grupo, ya dijimos, de los esposos, de ciudadanos o de residentes, pero la ley fue cambiando y entonces abarca otros grupos, porque también puede resultar que sea el hijo Ok. el abusador. ¿Okay? Tenemos una madre, un padre que se hizo grande, tuvo un hijo aquí en los Estados Unidos y ese hijo se metió en las drogas, se metió en las pandillas, es agresivo, le roba dinero a la madre, la amenaza, le dice: si dices algo a la policía te voy a denunciar porque tú no tienes documentos y te van a deportar. Y hay muchos casos de esos. Entonces, hijos, o sea, padres de hijos mayores de 21 años también califican para VAWA. Ok. Y después tenemos una situación en donde, por ejemplo, el hombre abusador, la mujer víctima, ya lo mencionamos, pero esta mujer a su vez puede haber tenido una niña, un niño menor. Y el abuso no ocurre con la esposa, sino que ocurre con el menor. ¿Okay? Entonces la esposa también puede pedir en esa situación. Si bien ella no es la persona siendo abusada, pero es su hija o hijo menor. ¿Okay? Y luego tenemos el caso de los hijos de ciudadanos o residentes. También puede suceder. Ya nos comentabas también que entonces esta visa califica también para el sexo masculino. Sí, si bien el nombre es Women, en realidad hay casos también de abuso hacia el hombre. En este punto quiero también destacar algo. El testimonio que escuchamos anteriormente es un testimonio muy vívido y hay muchos casos de violencia doméstica que incluyen agresión física. ¿Okay? Pero para la ley, violencia doméstica
es mucho más amplio que la agresión física. La agresión física no cabe duda que es violencia doméstica, pero hay otras formas de violencia doméstica, como tú mencionaste al principio, el aislamiento, el que te controlo el celular, que con quién vas a salir, La vestimenta. control económico. Sí. Hay mujeres que no saben cuánto gana el esposo, hay mujeres que no saben cuánto dinero hay en las cuentas bancarias, ¿ok? Control de las redes sociales, Sí. control de la vestimenta, cómo vas a salir con esa falda tan corta, está llamando la atención de otras personas. O sea, otro caso típico, que te pongo el arma arriba de la mesa. No te digo nada, te pongo el arma de arriba de la mesa. Son todos casos extremos de control, en el cual hay un mensaje, en algunos casos hasta subliminal, de control de la otra persona. ¿Okay? Y también la ley te va a amparar en ciertos casos en donde no hay un evento específico que alcance a un nivel de decir, wow, pero que hay un patrón repetitivo de conducta. ¿Okay? Entonces, si nosotros podemos demostrar que hay un patrón repetitivo de conducta, entonces también califica para vagua. Muy bien. Me dijeron que te hiciera esta pregunta. A ver. Dice, ¿matrimonios legales del mismo sexo Sí, pueden aspirar a esta visa? definitivamente. Definitivamente. Un fallo de la Corte Suprema de 2015 impidió que los estados califiquen como inconstitucionales el matrimonio del mismo sexo, con lo cual es indiferente. Sí. Ok, decías también que los hijos de víctimas también califican a esta visa, ¿correcto? Sí. O sea, si la mujer es la persona, es la víctima, y la mujer a su vez tiene un hijo menor, aunque no sea del matrimonio con el abusador, también califica. Ok. En este año tan crítico, Alex, por la pandemia que se ha vivido a nivel global, ¿se han incrementado las peticiones de esta visa? Sinceramente no sé a nivel estatal o de Estados Unidos en general las estadísticas, porque en realidad está todo muy trabado desde que pasó todo esto. Acuérdense que hay inmigración estuvo cerrado por mucho tiempo. O sea que si estadísticamente hay más visas en este momento, no, sinceramente no lo sabría. Okay. Lo que sí te puedo decir es que es un tema en el cual hay bastante desconocimiento. Hay mujeres que están en una situación de abuso y, como dije antes, no crean que el abuso es exclusivamente si te pegó un puñete y te dejó el ojo morado, o si te agarró del brazo y te dejó el brazo morado, o si te zarandeó agarrándote el pelo. Eso es violencia física, definitivamente es abuso, pero hay otros patrones de conducta que también son considerados como abuso. Lo lindo también de la visa VAWA es que, número uno, no tienes que pagar el filing fee, ¿verdad? Lo que normalmente se paga, y a su vez perdona muchas cosas. Perdona muchas cosas. O sea que si tú te quedaste después del periodo que te habían autorizado y estás aquí con presencia legal acumulada, ¿verdad? Que no estás sin papeles, la visa VAWA te lo puede perdonar. Es una visa que perdona muchas cosas. Cuando las personas no están casadas, recordemos que tiene que haber un matrimonio válido. En las placas luego vamos a ver exactamente cuáles son todos los requerimientos. Si no hay un matrimonio válido, lo único que te queda es la visa U, que es visa para víctimas de delitos, en donde la otra persona no tiene que tener una relación de familia. ¿Okay? Okay. Pero esa es una visa totalmente diferente. La visa VAWA y la visa U no hay que confundirlas. Okay. No sé si tenemos la placa, si el señor director nos puede poner la placa, entonces hablamos de los requerimientos exactamente. Okay. El primer requerimiento dijimos que un matrimonio válido, eso lo vamos a demostrar a través de un acta de matrimonio. Okay. Necesitamos que el matrimonio sea de buena fe. Necesitamos que la persona tenga un buen carácter moral, el good moral character, ¿okay? Que eso es algo que se repite en varias partes de migración. La ley no define quién tiene un buen carácter moral,
pero es una totalidad de circunstancias. Los abogados demuestran que la persona tiene un buen carácter moral. Hay ciertas cosas que ponen en duda eso, por ejemplo, el haber cometido fraude, el haber tenido delitos. Entonces todo eso pone en duda si la persona tiene o no buen carácter moral. La persona, para calificar para VAWA, tiene que demostrar que tiene un buen carácter moral. Ok. ¿Okay? Y eso puede ser también por expresiones de vecinos o familiares. Exactamente, o sea, se necesita tener, como en la visa U, tú necesitas tener la denuncia policial y que la persona colabora con la investigación y la resolución del caso. Se necesita un reporte de la policía que hace eso. Para la visa VAWA no se necesita ese reporte, o sea que no se necesita tener específicamente un reporte de policía, si lo tienes es mejor, definitivamente, pero luego podemos utilizar, la persona la mandamos a psiquiatras, la mandamos a psicólogos, tenemos reportes de profesionales que indican que la persona tiene un síndrome traumático, que la persona tiene una evidencia de que sufrió y que sigue expresando un caso de violencia doméstica, y luego reportes de vecinos, reportes de amigos, todo se va juntando y todo se demuestra. ¿La declaración de los hijos podría ser válida también? Todo. Ok, perfecto. Todo lo que demuestre un patrón de abuso. Ahí tenemos algunas de las condiciones. Como dijimos antes, tienes que estar casada, tienes que ser de buena fe, tienes que tener buen carácter moral, tienes que haber convivido con la persona también. ¿Okay? En cuanto a los hijos, bueno, demostramos con la partida de nacimiento, demostramos que la relación entre padre e hijo. ¿Okay? ¿Alguna recomendación que quieras dar a las víctimas de violencia? A las víctimas de violencia, como abogado, hay veces es un poquito difícil abstraerse. Uno tiene que tener cierta distancia para ser objetivo. Muchas veces es difícil mantener la distancia del caso, porque hay una persona que inclusive tal vez está llorando desconsoladamente mientras te relata el suceso, y lamentablemente tenemos que saber qué es lo que pasó para poder hacer el encuadre legal. Pero lo que yo le podría decir en términos generales, no como abogado, sino como ser humano, es: si tú estás en una situación de abuso, no la toleres. No toleres que te levanten la voz, no toleres que te digan cómo tienes que vivir, cómo te tienes que vestir, con quién tienes que salir. Si realmente hay abuso físico, denúncialo ya. En las placas hay un número 1-800 para que puedas llamar y que te atienden las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Ese número que estás viendo ahora en pantalla, si sos víctima de abuso doméstico, llama ahora mismo. Y si el abuso es de otro tipo, bueno, busca ayuda. Como te dijo la entrevistada anterior, busca ayuda, no te calles, busca ayuda, hazlo por ti, hazlo por tus hijos y hazlo por el resto de las personas para que no sufran esta situación. Pues quiero agradecerte, Alex, el tiempo que nos brindaste. Se me hizo demasiado rápido. Este tema es muy amplio y abarca muchas cosas. Antes de despedirte, quisiera que pudieras dar tu información por si hay gente que necesite Sí. Con mucho asesoría. gusto. Cualquier tema migratorio me pueden ubicar. La forma más fácil es entrar en el sitio virtual abogadoencalifornia.com. Muy bien, muchas gracias. Producción me está entregando la información de cómo tienen que entregar la carta para entrar a la rifa de la beca que va a entregar Amy Henry Makeup Academy, y dice que tienes que entrar al link o el sitio web que es www.kdhk.us, y tienes que ponerte como contacto, y ahí tienes que enviar como mensaje privado tus cartas o comentarios y explicar que vistes Charlas con Lulú y que quieres entrar a la rifa. Emi es una de las personas que va a seleccionar el caso ganador, y aquí mismo en el programa se va a dar a conocer la ganadora. También quiero invitarles, hoy precisamente se están haciendo nuestras redes sociales oficiales de Charlas con Lulú,
Están recién hechecitas, o si usted va, no va a haber contactos aún, pero los invitamos a que nos siga por Instagram en Charlas con Lulú y se suscriba en YouTube, lo que es Charlas con Lulú TV. Pues quiero agradecer a todos los que están atrás de las cámaras, a mis invitados. Muchas gracias. Esto fue para ustedes. Saben que Charlas con Lulú es con el fin de tener y encontrar respuestas para tener un bienestar familiar. Es importante que usted nos haga llegar sus mensajes con información de cómo le está pareciendo el programa. Si tiene algún tema de interés, denos un mensaje para poderle ayudar en esa situación. No me queda más que agradecerles. Los espero el próximo miércoles a la misma hora. Les tengo una sorpresa a todos los padres. Por adelantado, vamos a celebrar el Día del Padre. Vamos a tener un evento especial, Alex, no te lo pierdas. Va a estar muy agradable para todos ustedes, ya que muchos padres dicen que siempre a la mamá y a ellos no se les celebra. Pues Charlas con Lulú los está tomando en cuenta y se les va a celebrar. Muchas gracias, fue un honor. Lulú Mariscal se despide de ustedes. Fue un honor. Bendiciones. Gracias.